estas tecnologías nos van atropellando prácticamente. Maestro Alberto, es necesario maestro Alberto, que, perdón que lo interrumpa. Me decía de la editorial en la que vamos a empezar para que comience con la grabación, por favor. Y usted me disculpará. Muy bien. Primero que todo, le daba las buenas noches a todos, a nuestros asistentes, y señalaba que en los tiempos actuales estamos observando cómo las tecnologías vinculadas con la imagenología, no solo ultrasonográfica, sino también de resonancia magnética nuclear, se están desarrollando de tal manera que en algún momento nos podemos sentir atropellados con esas innovaciones. Y muchos de nosotros, pues, comenzamos a ver cómo aparecen herramientas de gran valor en el diagnóstico de patologías. Y la pregunta que nos hacemos fundamentalmente, ¿cuál es la eficacia, cuál es la eficiencia de esas nuevas herramientas en el diagnóstico de toda la patología que puede afectar al embrión, al feto, a la mujer embarazada, al adulto, en cualquier momento de su vida? Y es necesario que nuestros alumnos, que nuestros colegas comiencen a manejar con precisión las herramientas que le permiten establecer la capacidad diagnóstica de esas herramientas para poderlas utilizar con certeza. Y es por eso que en la próxima conferencia que me toca desarrollar, hablaremos sobre el tema de cómo evaluar las tecnologías en imagenología. Excelente, mi querido maestro. Bien, pues agregamos, si me permite, maestro Alberto, agregamos a nuestra ya tradicional sesión científico-académica de los martes cada 15 días, a lo que ya no solo la voz del maestro Alberto y la de un servidor, sino que esto ya está reverberando, esto está ya yendo más allá, está siendo tomado este espacio, bueno, pues como la plataforma latinoamericana, que con muchísimo gusto tomamos esa responsabilidad, como dije, en la que no solo nosotros estamos involucrados, sino que en la que grandes amigos, como el que hoy va a presentar el maestro Alberto Sosa, se han vuelto parte, yo diría mucho más allá que colaboradores, se han vuelto parte de esto que está creciendo, de esto que a poco se ha convertido ya en un lugar pues, habitual para encontrarnos. Hace pocos minutos daba la entrada al maestro Mario Palermo y creo que ya Mario Palermo tiene en la cabeza, hoy es martes, si hoy toca, a las 8 ya. Y en adelante seguramente va a suceder con muchos amigos, con muchos colegas. Y antes de darle la palabra, dar la voz al maestro Alberto Sosa, quisiera agradecer de entrada, agradecer infinitamente a todos los que ya están en línea, porque desde media hora antes están haciendo la entrada y eso ayuda para que no se vuelva un caos en el momento del inicio. En este momento, cuando estamos en punto del horario que nos conviene, estamos exactamente 100 personas dentro de la sala. Bueno, para ser un poco más precisos, 101 personas y ya se agregó otra más, 102 personas. Quizás algunos están llegando así un poquito pasadito de las 20 horas, de la hora en que convenimos para poder entrar. Pero de entrada, maestro Alberto, créame, estoy viendo con mucho agrado, pero con mucho entusiasmo, con mucho gusto,
estoy viendo que hoy nuestra gente, amigos de toda la República y de la frontera de México, que yo sé que a Jesús no le gusta mucho que yo diga fronteras y que para mí en lo particular tampoco las hay, pero las han marcado. Y bueno, para aquellos que están más allá de México, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, hoy se les da la más cordial de las bienvenidas. Y no solo los que mencioné, no puedo mencionarlos a todos exactamente porque no quiero que nos vayamos más allá del tiempo necesario. Entonces, maestro Alberto, eso es lo que yo quería decir antes de dar el inicio a nuestra jornada científico-académica, reiterar el agradecimiento a todos nuestros colegas por la puntualidad y sobre todo por el interés que se está generando de todo esto. Sin duda, maestros Mario, Alberto, como lo platicamos alguna vez, esto ya es de todos, es un éxito de todos y vamos por buen camino. Maestro Alberto, presentamos a nuestro invitado de hoy. Pero, maestro Alberto, no sé si ya se habrá dado cuenta que hay unas diapositivas que se están pasando en este momento. Quizá algunos se hubieran podido preguntar un poco más de la currícula de Héctor Quiroga. Me atrevería, antes de que usted lo presente, maestro, a decirles que el doctor Héctor Quiroga, pues es un influencer en el YouTube, como lo están viendo. No solo tiene presentaciones en ocasiones derivadas o dirigidas al corazón. Ya me di cuenta que, bueno, pues hay otros temas que he abordado y solamente decirles que si lo quieren encontrar en otro momento, por favor, este es su perfil, es el doctor Héctor Quiroga, a quien en este momento va a presentar el maestro Alberto Zurita. Por favor, maestro Alberto. Maestro Alberto. Maestro Alberto. Bueno, es probable que el maestro Alberto Sosa en este momento tenga complicaciones. No, es que dijiste Alberto Zurita. Perdón. Alberto Sosa. Dije Alberto Zurita. Es que es padre e hijo. Ya lo sabía. Siempre tienes la razón, señor presidente. Académico. Hola Mario, hola Jorge. Académico, por supuesto. Mario Palermo, bienvenido maestro, buenas noches. No, pero probablemente el maestro Alberto sí tenga en este momento problemas con su internet. Recuerden que estaba teniendo problemas, de hecho, problemas con la luz. Había un corte de luz. Sí, había un corte de luz, entonces, si me permiten, al regreso del maestro Alberto, seguramente estará retomando esto. Y una disculpa, perdón a todos, por supuesto que lo dije para aligerar, pero una disculpa por haber tenido alguna contraveniencia acá en la cabeza, en los nombres de los amigos a los que uno quiere tanto y todo el tiempo los carga uno en la cabeza y no me quiero justificar. Muy bien, me reconecto. Una disculpa. Ahí está. Bueno, era para eso, maestro Alberto. Muy bien. Adelante, por favor, maestro Alberto. Presentamos a nuestro invitado de hoy. Un gran honor, decía que es para mí presentar a Héctor Quiroga, el cual es un brillante especialista en ginecoobstetricia, al cual conozco desde hace mucho tiempo y que es un apasionado de la docencia. A Héctor no, simplemente hay que entregarle no solo el reconocimiento como influencer, sino también como un pionero en el manejo de las redes para la realización de cursos, de diplomados y presentación de casos, discusión de casos. Es un abnegado en el campo de la interconsulta. Permanentemente le están enviando casos para que opine sobre la conducta a seguir. Por otra parte, Héctor, además de especialista en ginecología y obstetricia, fue uno de nuestros alumnos también en el Centro Ultrasonográfico de Perinatología en el CEUS. Ha participado en numerosos congresos y no solo acá en el país, sino también en México. Nos ha acompañado en varias oportunidades
estuvo en el Congreso, el último que recuerdo, Héctor, no sé si me equivoco, fue en Acapulco, organizado por el gran amigo Artemio Martínez. Bueno, y además he tenido la oportunidad de publicar con él este trabajo de investigación. Recientemente, Héctor acaba de finalizar un posgrado con el grupo de Barcelona. Está esperando simplemente que le den el toque final, la aprobación a la tesis sobre un interesante trabajo del diagnóstico de cardiopatías congénitas. Héctor, bienvenido. ¿Qué te puedo decir? Estamos muy satisfechos de tu labor y orgullosos de compartir contigo este espacio. La Federación Mexicana de Asociaciones de Ultrasonido, la Escuela de Ultrasonido, la FEMACU en general, te da las gracias por la participación y estamos plenamente convencidos que todos los asistentes podrán disfrutar de tu conferencia y sobre todo de la calidad extraordinaria de las imágenes que presentas en la misma. Adelante, Héctor. Ok. Bien, voy a compartir entonces la pantalla con el permiso de todos. Adelante, Héctor, por favor. Ya. Dice, usted no puede iniciar la función de compartir pantalla mientras otro participante esté compartiendo. Cierto. Listo. Ok, voy. Adelante, por favor. Muy bien, ya. Bien, voy a tratar de, un segundito. Un segundo, porque aquí hay algo que no quiero que se vea. Un segundo. Estoy tratando de ir atrás. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ok, bien. Bueno, la charla de hoy trata sobre las anomalías conotroncales y lo que vamos a tratar de hacer es un repaso llevándolo desde la embriología, que nos va a permitir, el conocimiento de la embriología nos va a permitir saber de dónde venimos y luego vamos a pasar por los criterios diagnósticos hasta discutir una serie de casos clínicos que para ustedes elegí los que fueran más representativos y más fáciles de identificar. Sabemos que básicamente cuando hablamos de anomalías conotroncales estamos hablando de un grupo de cardiopatías cuyo desarrollo normal de la región conotroncal primitiva es la base fundamental de ellas, ¿no? Estaríamos hablando precisamente de esta región conocida como región del conotronco y pues esto es lo que nos va a ocupar en la noche de hoy. Estas cardiopatías, fíjense que dan cuenta del 25 al 30% de las cardiopatías congénitas. Y esto es muy interesante porque fíjense que nos las vamos a conseguir con cierta frecuencia, tomando en cuenta que las cardiopatías congénitas se presentan entre 8 a 15 por cada 1000 nacidos vivos, y de estas el 25 al 30% son anomalías conotroncales. Estamos obligados entonces a conocerlas para poder diagnosticarlas. Dentro de estas anomalías conotroncales, pues tenemos la tetralogía de Fallot, la transposición completa de grandes vasos, el tronco arterioso persistente, el doble tracto de salida del ventrículo derecho y la transposición de grandes arterias. Todas ellas las vamos a discutir el día de hoy de forma resumida, pero les aseguro que con criterios y con imágenes que procuraré, pues, que vamos a procurar no las olviden. Bien, cuando hablamos de embriología aplicada, pues muchas veces vemos caras largas, gente que no desea escuchar esta parte tan importante, pero lo vamos a resumir de una forma pero muy precisa y creo que no las van a olvidar y van a saber aplicarlas al conocimiento de las anomalías conotroncales. Básicamente, todos los tabiques en el corazón se van a empezar a formar entre la cuarta y la quinta semana. Disculpa, Héctor. ¿Sí? Si está en tu presentación. Comparte la pantalla, no se está viendo la pantalla. Oh, hoy. Yo pensé que se estaba compartiendo, ya va. No, tiene un primer plano tuyo ahí perfecto. Pero Okay. ¿Y ahora?
Ok. Sí. Ahora sí vamos. Ok, voy entonces atrás de nuevo. Empecemos de nuevo. Bien, disculpen. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre las anomalías cronotroncales y voy a tratar de llevarlos desde la embriología hasta los casos clínicos, pasando por supuesto con criterios diagnósticos para fiar el conocimiento, ¿no? Dentro de los aspectos generales podemos decir que estas son el resultado del desarrollo normal de una región específica del corazón conocido como región conotroncal. Y específicamente nos estaríamos refiriendo a esta región, que es la región del conotronco. Es interesante conocer que aproximadamente 8 a 15 por cada 1000 nacidos vivos van a tener una cardiopatía congénita, y fíjense que las anomalías conotroncales dan cuenta aproximadamente del 25 al 30% de las cardiopatías. Por lo tanto, no va a ser nada infrecuente que nos las consigamos en algún momento en nuestra consulta. Dentro de las anomalías conotroncales, pues agrupamos a la tetralogía de Fallot, a la transposición completa de grandes vasos, al tronco arterioso persistente, al doble tracto de salida del ventrículo derecho y a la transposición congénitamente corregida de grandes vasos. Aunque parece mucha y pareciera que la charla va a ser larga, pues traté de hacer un resumen bien, pero bien condensado para poder aprovechar el tiempo. Siempre que hablamos de la embriología, pues hay personas que no les gusta porque creen que es algo complicado, pero en el caso de las anomalías conotroncales y específicamente también en el caso del corazón, conocer la embriología nos va a dar una ventaja muy importante para poder conocer por qué se forman estas patologías, ¿no? Muy bien. Prácticamente todos los tabiques del corazón comienzan a formarse entre la cuarta y la quinta semana, y específicamente en la región del conotronco van a aparecer dos crestas, que es lo que nos interesa para los efectos de la charla. En la parte superior y derecha vamos a tener que aparece la cresta dextrodorsal, y en la pared inferior izquierda va a aparecer la cresta sinistroventral. Y fíjense ustedes en este esquema muy sencillito cómo se ven esas dos crestas, y ya pueden empezar a ver más o menos la disposición que ellas van a adquirir. Y esto es muy importante. Fíjense que la cresta dextrodorsal va a crecer hacia abajo y a la izquierda, y la sinistroventral va a crecer hacia abajo y a la derecha. Y eso va a hacer entonces que tenga un crecimiento en forma de espiral. Y es lo que le va a dar entonces la disposición normal a los grandes vasos. Si nosotros tenemos un corte transversal del conotronco a diferentes niveles, fíjense cómo la cresta o el tabique aórtico pulmonar, que finalmente da esta disposición a diferentes niveles. Y esto es lo que nos dice que efectivamente lo hacen de forma en espiral. Finalmente, una vez que ellas crecen, dan origen al tabique aórtico pulmonar. ¿Okay? Y esto es lo que este crecimiento es lo que nos va a dar la disposición de los grandes vasos. Recuerden que la pulmonar es anterior, superior e izquierda, y el infundíbulo de la aorta es posterior, inferior y derecho. Y eso lo podemos ver nuevamente en el esquema. ¿Qué hace esto finalmente? ¿Qué es lo más importante de ahí? Bueno, que esos vasos van a entrecruzarse, y si la formación del tabique aórtico pulmonar no se lleva a cabo de forma correcta, entonces nosotros vamos a tener prácticamente explicado en este esquema todas las anomalías del conotronco. Fíjense lo siguiente. Si el tabique aórtico pulmonar no se forma, que eso daría origen a lo que vendría siendo un tronco arterioso persistente. Si aparte este tabique aórtico pulmonar se desplaza hacia adelante, va a dar un mal alineamiento y nos va a dar origen a una comunicación interventricular. Desplazando hacia adelante también nos va a producir una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que en este caso sería la pulmonar. Y aparte de eso, va a hacer que la aorta se desplace hacia adelante y a la derecha, y nos va a dar origen a una tetralogía de Fallot, es decir, a una aorta cabalgando, completando entonces los criterios de lo que vendría siendo una tetralogía de Fallot. Fíjense, con solo comprender
que, claro, la embriología es un poco más compleja, pero tratamos de resumirla de esta forma para que sea más fácil de recordar. Solamente ese desplazamiento, mal alineamiento, estrechamiento del tracto de salida del ventrículo derecho y aorta cabalgando, que nos daría entonces origen a la tetralogía. Si este desplazamiento del tabique aórtico pulmonar es más aún hacia adelante, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que los dos vasos van a salir del ventrículo derecho y tendremos la otra cardiopatía conotroncal, que sería el doble tracto de salida del ventrículo derecho. Y si este tabique aórtico pulmonar no crece en espiral, sino recto, los vasos van a estar traspuestos y vamos a tener la transposición completa de grandes vasos. Entonces, en este esquema podemos resumir de una forma bastante sencilla la embriología o la formación del cono tronco y las diferentes patologías que se forman si existe, que se dan origen, si existe una alteración de ese proceso. Faltó la posición congénitamente corrida de grandes vasos. Esa la vamos a dejar para explicarla un poquito más adelante. Ahora bien, ¿qué cortes son claves para el diagnóstico? Cuando hablamos de anomalías conotroncales y empezamos a hablar de las 5 que están, que comprende este tipo de patología, empezamos a decir, quizás sea muy difícil que yo las diagnostique. Y fíjense lo siguiente, para el diagnóstico de este tipo de patología, básicamente nosotros debemos conocer o tener en cuenta o saber hacer bien el corte de 4 cámaras, los tractos de salida y el corte de 3 vasos tráquea. Y una cosa es muy importante, y es que pasando del corte de 4 cámaras a los tractos de salida, sencillamente hay un pequeño movimiento, ni siquiera de traslación del transductor, sino de angulación hacia arriba, y básicamente el corte de tracto de salida del ventrículo izquierdo sale solo. Y aparte, si nos desplazamos un poco más y nos rotamos un poquitico, vamos a ver el tracto de salida del ventrículo derecho y podemos ver los grandes vasos entrecruzándose. Y el corte de 3 vasos tráquea, que ya veremos más adelante qué información nos puede dar. Ahora bien, en el corte de 4 cámaras tenemos que entender que en la mayoría de las anomalías conotroncales pudiera parecer que es normal. Y es por eso que si no hacemos los tractos de salida, agregándoselo a la información que nos da el corte de 4 cámaras, pudiéramos pasar por alto estas patologías. Sin embargo, una desviación del eje cardíaco generalmente hacia la izquierda puede darnos una pista de que pudiéramos estar frente a una anomalía del conotronco. Y es que no los estoy invitando a que a todos los fetos les estén haciendo la medición o la determinación del eje cardíaco, porque es que llega un momento que ya subjetivamente nos damos cuenta que ese eje cardíaco está desviado. Entonces, frente a un corte de 4 cámaras con un eje desviado, pensar en una anomalía conotroncal es muy importante. Recuerden que las anomalías conotroncales en su mayoría cursan con defectos del tabique interventricular y algunas de ellas incluso con canales atrioventriculares donde podemos ver defectos de entrada, pero en la porción, en el tabique interventricular, pero también hay que tomar en cuenta que debemos buscar los tractos de salida porque muchas veces el defecto lo vamos a ver cuando hagamos son defectos de salida y los vamos a ver cuando hagamos la salida de la aorta. Como les dije, también hay canales atrioventriculares formando parte de las anomalías conotroncales, por eso frente a una anomalía, frente a un canal atrioventricular que podemos diagnosticar o ver en un corte de 4 cámaras, debemos pensar en una anomalía conotroncal. La presencia de arritmias también, porque recuerden que las transposiciones congénitamente corregidas de grandes vasos muchas veces las vamos a conseguir haciendo arritmias, bradicardia sobre todo, y por supuesto en este corte es donde nosotros vamos a ver digamos que el signo clave para diagnosticar las transposiciones congénitamente corregidas de grandes vasos, que es la discordancia atrioventricular. Recuerden siempre lo importante que es realizar un adecuado análisis secuencial y segmentario, porque es el punto de partida para poder encontrar el camino para el diagnóstico cuando nos conseguimos con una anomalía compleja. Y ya van a ver más adelante a qué me refiero cuando digo hacer un análisis secuencial y segmentario adecuado. Bien, dije también que es importante los tractos de salida,
porque en los tractos de salida nosotros vamos a ver si existe discontinuidad septoaórtica. Podríamos pensar, como les dije, que hay o ver que hay una comunicación interventricular, y ese ser el principio para diagnosticar una anomalía de conotronco. En este corte, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, podemos ver una aorta cabalgando el defecto, y en ese caso pudiéramos pensar que estamos frente a una tetralogía de Fallot o de repente a un tronco común. Si cabalga un poco más hacia la derecha, un doble tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces ya van viendo que la visualización y la identificación de los tractos de salida es importante en el diagnóstico de este tipo de patología. Fíjense, si vemos un solo vaso, no estamos tratando de identificar los dos tractos de salida, pudiéramos pensar que se trata de un tronco común o de un Fallot extremo, por ejemplo. Y también sí, debemos ver en este corte, por eso les digo, los dos vasos saliendo, ¿ok? Que nos va a orientar al tipo de patología conotroncal que estamos viendo. Y además, si en este corte nosotros vemos que ambos vasos están saliendo en paralelo, pues podemos pensar que estamos frente a una transposición completa de grandes vasos. Entonces vean cómo con el corte de 4 cámaras y los tractos de salida empezamos entonces ya a dibujar las posibilidades diagnósticas y empezar a aproximarnos hacia los diagnósticos. En el corte de 3 vasos tráquea debemos prestar atención en el número de vasos. Pongamos un ejemplo, cuando veamos solamente 2 vasos, pudiéramos estar frente a un tronco común, al tamaño de los vasos, porque recuerden que en la tetralogía de Fallot, como por ejemplo, vamos a tener una estenosis de la pulmonar, y también a la disposición espacial de los vasos, que va a cambiar con alguna de estas cardiopatías. Bien. Es importante recordar entonces que anatómicamente el tracto de salida es derecho anterior, superior, izquierdo, el de la aorta posterior, inferior y derecho, y que estos vasos se entrecruzan y dan un ángulo de 90 grados. Recuerden entonces, frente a la presencia de una comunicación interventricular, pensar en la posibilidad de que podemos estar frente a una cardiopatía de este tipo, una anomalía conotroncal. Fíjense que en la transposición completa de grandes vasos, 30-40% cursa con una comunicación interventricular, y la transposición completa de grandes congénitamente corregida en 80% de los casos. Entonces, punto clave, siempre frente a una comunicación interventricular, pensar que debemos evaluar los tractos de salida y que pudiéramos estar frente a este tipo de patología. Bien, ahora empecemos a abordar una a una y comencemos con la tetralogía de Fallot, que sabemos que es una anomalía conotroncal que se caracteriza por tener una estenosis infundibular pulmonar, un defecto del tabique interventricular, fíjense que ya lo habíamos hablado, una dextroposición de la aorta que termina haciendo que la aorta cabalgue el defecto del tabique, y el último defecto, que es la hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, que no la vamos a ver en útero. En este precioso esquema, que por supuesto no me pertenece, vamos a ver los criterios diagnósticos, ¿no? Aquí vemos el defecto del tabique interventricular, fíjense la estrechez o la estenosis de la arteria pulmonar, y aquí nosotros vamos a ver el cabalgamiento de la aorta sobre el defecto del tabique interventricular. Estos son los 3 criterios o las 3 patologías que forman parte de la tetralogía de Fallot que nosotros vamos a conseguir en etapa intrauterina. Y aquí podemos verlo, fíjense en este primer video, en el corte de 3 vasos tráquea, vean la cava, la aorta y la pulmonar aquí más chiquitita. Vamos a ver un caso precioso más adelante. Aquí nosotros podemos ver la aorta cabalgando el defecto del tabique interventricular, y el defecto del tabique interventricular. Recuerden siempre, frente a un defecto del tabique interventricular, pensar que posiblemente estemos frente a una anomalía conotroncal. Bien, este caso precioso donde vamos a ver empezando, vemos un perfil que, bueno, no era el mejor, pero era el que pude sacar. Aquí estamos viendo, fíjense que al principio parece un corazón bastante normal, pero cuando vamos dibujando el tracto de salida del ventrículo izquierdo, vamos viendo este pequeño defecto de salida. Fíjense que era un corazón in situ sólido, y aquí empezamos a ver cómo la aorta cabalga el defecto del tabique interventricular. Véanlo aquí.
cómo la aorta está, la raíz de la aorta cabalga el defecto del tabique interventricular. Y aquí en otro corte, esta típica imagen que yo creo que no se le olvida a nadie, donde la aorta está cabalgando el defecto del tabique. Ya vamos a ver más adelante porque este caso es bastante bonito. Vean cómo con Doppler color estamos documentando no solamente el defecto del tabique, sino también cómo la raíz de la aorta recibe sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Aquí lo podemos ver muy, muy bien. Aquí también mucho mejor. Y más adelante vamos a ver que en este caso la estenosis de la pulmonar era leve cuando vayamos al corte de 3 vasos tráquea. Fíjense aquí, hay una pulmonar con un grosor bastante bueno, pero que sí subjetivamente vemos que es más pequeña o más estrecha que la aorta. Este caso también tenía otra patología. Vean aquí la arteria subclavia derecha aberrante. Este feto terminó siendo un T21. Y finalmente, pues, aunque realmente el diagnóstico estaba hecho, podemos ver aquí con stick la arteria subclavia derecha aberrante. Muy bien. Otro caso, un caso bastante antiguo, donde vemos que existe un situs sólido con evocardia. Aquí estamos haciendo la medición del eje cardíaco. Y aquí estamos viendo el defecto del tabique interventricular y empezamos a dibujar un poquito la aorta cabalgando ese defecto. Ahí medimos el defecto del tabique. Vean aquí cómo tratando de buscar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, se ve que el defecto del tabique es mucho más grande que lo habíamos visto inicialmente. Aquí con Power, pues para poner en evidencia un poco mejor el defecto del tabique interventricular. Aquí lo vemos también más escandaloso, se ve más grande y también porque lo estamos haciendo con Power. Y aquí vemos la aorta cabalgando el defecto del tabique interventricular. Vamos a adelantar un poquito. Y documentamos que la aorta reciba sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos la pulmonar más estrecha, más delgada, si la comparamos con la aorta. Muy bien. Pasamos entonces a lo que es la transposición completa de grandes vasos. Y dijimos entonces que en esta patología existe concordancia atrioventricular, es decir, la aurícula anatómicamente derecha se comunica con el ventrículo anatómicamente derecho, pero igual del lado izquierdo, pero existe una discordancia ventrículo-arterial. Y esto no es más que decir que está resumido aquí. Fíjense que la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho, pero del ventrículo derecho sale la aorta, y del lado izquierdo se comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, pero sale el ventrículo izquierdo eyecta hacia la pulmonar. Y por la disposición espacial de los vasos, ellos terminan saliendo en paralelo y no en 90 grados como normalmente lo haría. Y básicamente este esquema pues hace que la lámina anterior no sea más que redundar, ¿no? Fíjense cómo vemos los vasos entrecruzados y aquí saliendo en paralelo, lo que nos dice que existe una discordancia ventrículo arterial tanto derecha como izquierda. En este caso es muy importante realizar un análisis secuencial y segmentario, y para eso hice un esquema en estos días donde vemos que la aurícula derecha se va a comunicar con un ventrículo anatómicamente derecho, pero del ventrículo anatómicamente derecho vamos a ver que emerge la aorta. Y del lado izquierdo vamos a ver cómo la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo anatómicamente izquierdo, pero de este eyecta sangre hacia la arteria pulmonar. Y esto termina dando entonces origen a que estos vasos terminen saliendo en paralelo, y no es más que una concordancia atrioventricular con una discordancia ventrículo-arterial. Y este esquema lo que hace es resumir los criterios que definen esta patología. Muy bien, aquí fíjense un corazón que parece ser bastante normal.
en un corte de 4 cámaras, la aurícula izquierda conectado a un ventrículo izquierdo, la aurícula derecha conectado a un ventrículo derecho. Fíjense la inserción más apical de la válvula septal de la tricúspide. También se identificaba la trabécula septomarginal del lado derecho, del ventrículo derecho. Y vean cómo con sencillamente desplazar el traductor un poco hacia arriba, vemos los vasos saliendo en paralelo. Aquí con otro corte vemos los dos vasos saliendo en paralelo, lo que termina definiendo esta patología sencillamente con un pequeño movimiento, ni siquiera de desplazamiento, sino de angulación del transductor. Esta imagen no es mía, esta es de Alantín Cacar. Fíjense los vasos saliendo en paralelo. Vean cómo apenas hace corte de 4 cámaras, desplaza el traductor discretamente hacia arriba, sale el tracto de salida posterior y sale el anterior y los vemos en paralelo. Entonces, vean la importancia de no solamente hacer 4 cámaras, sino también buscar los tractos de salida tanto del ventrículo derecho como el de la izquierda. Muy bien, ahora pasamos a la transposición corregida de grandes vasos. Y esta es una cardiopatía que se caracteriza, hay una doble discordancia. Hay una discordancia atrioventricular con una discordancia ventrículo-arterial. Esto no es más que decir, aunque hay gente que no le gusta que lo veamos de esa manera, que existe una inversión ventricular. Es decir, ya lo veremos más adelante, cuando veamos el esquema. Ahora bien, ¿por qué ocurre esta patología? Fíjense que normalmente, ¿verdad? En el periodo de asa cardíaca, cuando se está plegando el tubo cardíaco, la porción cefálica lo hace ventral caudal y a la derecha, y la porción caudal lo hace dorsal craneal y a la izquierda. Y en este caso, específicamente, ocurre lo contrario. Y esto es lo que determina que los ventrículos estén, digamos, cambiados en su posición habitual. Entonces, aquí podemos decir que se debe a una rotación anómala hacia la izquierda del tubo cardíaco primitivo que lleva a que el ventrículo morfológicamente derecho se ubique a la izquierda y que el ventrículo morfológicamente derecho izquierdo se ubique a la derecha. No es más que una inversión ventricular. También en esta patología, desde el punto de vista embriológico, hay una alteración en la rotación del tabique aortopulmonar y esto hace que nosotros vayamos a ver esos vasos también saliendo en paralelo. La disposición espacial de esos vasos, cuando los estamos buscando, los vamos a ver en paralelo. En este caso también es importante hacer un análisis secuencial y segmentario correcto y vamos a ver la aurícula derecha conectada a un ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo va a terminar inyectando sangre hacia la pulmonar y del lado izquierdo vamos a ver a la aurícula izquierda conectada con un ventrículo anatómicamente derecho del cual sale la aorta. Y esto entonces es una doble discordancia y es lo que termina definiendo la patología, una discordancia atrioventricular y una discordancia ventrículo-arterial. La clave para identificar esta patología no es más que lo que vamos a ver en el corte de 4 cámaras. Fíjense que esto es lo normal. Nosotros vemos la aurícula anatómicamente derecha drenando a través de la válvula tricúspide en el ventrículo anatómicamente derecho, que tiene la trabécula septomarginal y también tiene la válvula septal con una inserción más apical si la comparamos con la válvula mitral. Y fíjense lo que pasa en la transposición congénitamente corregida de grandes vasos. Esto es derecho, esto es izquierdo. Aquí deberíamos tener trabécula septomarginal, no la tenemos, está del lado izquierdo. Y vean la inserción valvular de este lado. Esta válvula debería estar de este lado y pues está en el lado izquierdo. Entonces, esto es un ventrículo de morfología derecha ubicado a la izquierda y esto es un ventrículo de morfología izquierda ubicado a la derecha. Muy bien. Y vean aquí, fácil, esto es derecho, esto es izquierdo, esta es la aorta y vean aquí cómo la válvula septal de la tricúspide está a la izquierda y la trabécula septomarginal también está a la izquierda. Entonces existe una discordancia atrioventricular derecha e izquierda.
Este otro caso un poco más complejo, les dije que en algunos casos podemos tener bradicardia. Fíjense cómo hay una bradicardia en este feto. Esto es derecho, esto es izquierdo. Presten atención a la ubicación de la trabécula septomarginal, que se ubica a la izquierda, y la inserción de la tricúspide, que se ubica a la izquierda. Y vean, comparen las inserciones valvulares. Vean cómo este ventrículo, que es anatómicamente izquierdo, no tiene trabécula septomarginal, está ubicado a la derecha, está ubicado hacia adelante. Véanlo. Y como este ventrículo, que es anatómicamente derecho, está ubicado a la izquierda. Bien, si seguimos el análisis, yo les dije que en este caso los vasos salen en paralelo. Presten atención, como esta es la pulmonar y la aorta. Estos vasos salen en paralelo. Muy bien. Y aquí, este caso, véanlo. La disposición de los ventrículos. Este es un caso bastante complejo que, bueno, no vale la pena discutirlo porque tiene otras patologías asociadas. Y yo creo que lo tengo incluso en YouTube, está de libre acceso. Muy bien, este es el mismo caso donde podemos ver que los vasos salen en paralelo. Fíjense, esta es la aorta y más atrás van a ver la pulmonar. Esta es la aorta. Incluso tenía una vena cava superior izquierda persistente. Vean, aquí salía la pulmonar y la aorta salía adelante. Muy bien. Bien, ya nos falta poco. Hablamos ahora del tronco arterioso persistente. Vemos que sale una única arteria de la cual se originan las coronarias, las pulmonares y el callado de la aorta. Siempre se acompaña de una comunicación interventricular que está cabalgada por ese tronco único. Y en estos casos nosotros vamos a ver que existe una comunicación interventricular, una válvula troncal que va a estar sobre el tabique interventricular en la mayoría de los casos, por lo menos en los que yo he visto. También puede estar predominantemente en el ventrículo derecho y predominantemente en el ventrículo izquierdo. Esta válvula precisamente tiene, en su mayoría es displásica, tiene un número anormal de válvulas y por eso ella la vamos a ver insuficiente. Y este caso que les voy a mostrar más adelante es un tronco arterioso típico. Este esquema también nos permite comprender la patología. Fíjense que esto es un vaso único del cual está emergiendo la pulmonar y también emergen las coronarias. Bien, sigamos. Entonces, vamos a identificar la presencia de una arteria única que cabalga el defecto y vamos a tener la imposibilidad de demostrar los tractos de salida por separado, tanto el tracto de salida del ventrículo derecho, pues por supuesto, que es el que nos va a costar de identificar. Sabemos que existe una clasificación, no la vamos a discutir, la clasificación de Collet y Edwards, que incluso en ocasiones no es tan fácil llegar a definir frente a cuál de los tipos estamos, pero fíjense, esta patología la podemos identificar muy bonito en este caso. Vean la comunicación interventricular amplia, vean el vaso que cabalga el defecto del tabique interventricular y vean la insuficiencia de la válvula troncal y vean aquí cómo sale una de las pulmonares. Muy posible esto sea un tronco arterioso tipo 2. Muy bien. Ya casi terminando, el doble tracto de salida del ventrículo derecho, que es una patología bastante complicada. Fíjense, más del 50% del arco de la aorta y la arteria pulmonar salen del ventrículo derecho y en este caso existe una comunicación interventricular perimembranosa. Es una patología bastante rara y existe una clasificación, por eso es tan compleja, porque ella se clasifica según la relación que existe de la comunicación interventricular con los grandes vasos. Fíjense que si se relaciona con la aorta, pues es un doble tracto de salida con una CIB subaórtica. Si es con la pulmonar, subpulmonar. Si está doblemente relacionada o si no está relacionada con ninguno de los vasos. Y también existe otra clasificación que tiene que ver con la relación espacial de los grandes vasos. Si están normoposicionados, si están traspuestos
por eso les digo, es una patología que para llegar al diagnóstico preciso no es tan fácil. Muy bien. Entonces, en esta patología, el corte de 4 cámaras puede lucir normal, no es raro. Sin embargo, vamos a ver, como les dije, una rotación del eje cardíaco. Para el diagnóstico es necesario evaluar los tractos de salida, ya lo hemos dicho desde el principio, y el diagnóstico va a depender, o el diagnóstico más fino va a depender de la disposición de los grandes vasos y de la localización de la CIB. ¿Ok? Vamos a ver una CIB perimembranosa amplia, más del 50% de la raíz de la aorta emerge entonces del ventrículo derecho. Y quizás sea la dejé para el final porque es una de las más difíciles. Fíjense aquí la CIB, traté de señalárselo lo mejor posible para que no se pierdan. Aquí está el ventrículo derecho, sale la pulmonar. Y van a ver, fíjense aquí la pulmonar. Y en este caso, aquí vemos la CIB, vean los dos vasos, es difícil de identificar, terminan saliendo del ventrículo derecho. Importantísimo, la clave aquí es ver que más del 50% de la aorta sale del ventrículo derecho. Y aquí vemos igual comunicación interventricular, los dos vasos saliendo del ventrículo derecho, y aquí lo podemos ver, la aorta y la pulmonar, y ambos vasos saliendo del ventrículo derecho. Muy bien, esto es un resumen, no sé cuánto tiempo me llevó de lo que son las anomalías conotroncales. Pues traté de hacerlo lo más sencillo posible, espero que les haya gustado y que haya dejado algo bastante bueno en la audiencia. Adelante, maestro Alberto. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Muy didáctica tu conferencia con imágenes realmente espectaculares y esquemas que explican realmente la patología del conotronco. Yo pudiese preguntarte lo siguiente. ¿La ventana aórtico-pulmonar es considerada como una anomalía conotroncal? Eso por una parte. En segundo lugar, en el plano CAP-TD, nosotros estamos acostumbrados a ver un solo vaso cuando hay una transposición de grandes arterias que nos lleva a pensar en la posibilidad de un conotronco. Muy bien. Por otra parte, en tercer lugar, me gustaría que señalaras la utilidad del flujo a color en ambos troncos en los casos en que exista una ductodependencia. Ok. Con esos tres elementos Sí. para hacer un comentario final luego. Perfecto. Si nosotros vamos a la parte académica, siempre a mí me gusta revisar más que todos los libros de cardiología pediátrica. Y en los libros de cardiología pediátrica, la anomalía, la ventana aórtico-pulmonar no se encuentra, no está agrupada dentro de las anomalías del conotronco. La verdad que yo creo que debería estar dentro de las patologías gonotroncales, pero la verdad es que en ningún texto está dentro de la clasificación de anomalías gonotroncales. La otra pregunta tenía que ver con respecto a el uso del Doppler color, ¿sí? Pero había una segunda pregunta. Sí, en el caso de la transposición de grandes vasos, cuando vamos al plano CAP-TV, Sí, ya. vemos un solo vaso arriba. Sí, ¿Cuál es ese vaso y por qué está ese solo vaso que a veces nos obliga a pensar en un conotronco? sí, lo que pasa es que el problema básicamente radica en la disposición espacial y en la ubicación de los vasos. Entonces, podemos confundirnos con un tronco común. En esos casos, pues yo lo que hago siempre es tratar de seguir el vaso anatómicamente, o sea, tratar de ir con mi muñeca siguiendo el vaso para poder saber cuál de los dos, frente a cuál de los dos está, porque pudiéramos inclusive tener
uno de los vasos con una estenosis importante y pudiéramos equivocarnos con el solo hecho de pensar que es el que vamos a ver en vez de buscar anatómicamente el vaso saliendo, o sea, las características anatómicas del vaso. Y con respecto a lo que vendría siendo el uso del Doppler color, pues nos da muchísima información, porque con Doppler color podemos saber si existe de forma subjetiva y gráfica, de forma bastante gráfica, mejor dicho, si existe una ductusdependencia, si hay una reversa ductal hacia la derecha o hacia la izquierda, y eso nos puede ayudar a orientar sobre la gravedad del caso, e incluso las necesidades que haya de que ese feto reciba algún tipo de atención especial al momento del nacimiento. Perfecto. Jorge, si quiere dar entrada a otros comentarios. Por supuesto que sí, maestro. Una vez que se ha hecho el análisis por parte del experto, que en este caso, bueno, es el maestro Alberto, existe, si ya se dio cuenta, maestro Héctor Quiroga, en el chat va a encontrar algunas preguntas. Sí, estoy tratando de, no sé por qué no veo mi pantalla de Zoom. No sé por qué no la veo. Voy a tratar de ver qué pasa aquí. Jorge, ¿es Sí. posible hacer una pregunta con el micrófono abierto? Pero por supuesto que sí, maestro Zurita, adelante, por favor. Hola, Héctor, buenas noches. Hola, buenas ¿cómo noches estás? a todos. ¿Cómo te ha ido? Perfecto, excelente, felicitaciones, muy didáctica como siempre. Héctor, no te oí mencionar el valor que tienen las apéndices atriales para identificar claramente la aurícula izquierda y la derecha en los casos de concordancia atrioventricular. Quería oír tu experiencia, porque ya sabes que la mayoría de textos o trabajos dan poco valor a las apéndices atriales, que son visibles ecográficamente, Sí. y orientan bastante. Sí. Y quizás recordar o reforzar, ¿verdad?, que las claves en las conotroncales, que dicho sea de paso, son las que tienen las cardiopatías que tienen diagnóstico prenatal un poco más alto que en el resto de las otras anomalías. Recordar que las claves son desviación del eje CIB, mirar la concordancia ventricular y ventrículo arterial, y pues eso es la clave en el screening, además de la asimetría arterial de las grandes arterias en el corte de 3 vasos. Quería tu opinión sobre eso. Mira, Jesús, sabes que te voy a contar algo que me pasó hace muchos años. Teníamos un caso en el cual yo tenía una duda diagnóstica, y recuerdo que se lo mandé al doctor Rabí, y creo que incluso está dentro de una de los videos que forman parte de uno de los cursos. Entonces recuerdo que eso fue hace como unos, no sé, unos 5 o 6 o 7 años. El doctor Rabí me dice: mira, Héctor, ¿y te diste cuenta de la morfología de las orejuelas de esas aurículas? Y para ese entonces a mí me parecía que poder definir la morfología de las aurículas para determinar si habían isomerismos asociados era algo imposible. O sea, en ese momento yo no lo hacía, ¿entiendes? Y yo le digo, recuerdo que en el intercambio de correos yo le decía: ¿y es que acaso yo puedo ver con mucha certeza la morfología de la morfología de los apéndices auriculares? Y recuerdo que su correo final fue: Héctor, ¿y tú das clase? Entonces, de ahí me puse obsesivo a tratar de identificar la morfología de las orejuelas, tanto derecha como izquierda, para definirlas anatómicamente. La orejuela derecha es de base ancha y de forma triangular, y la izquierda es de base angosta y de forma de dedil de guante. Y una de las cosas que a veces nos ayuda en los isomerismos es que en algunos casos pueden llegar a ser cardiopatías complejas en las cuales hay derrames pericárdicos que nos permiten en ese caso incluso poder ver mejor la anatomía de las orejuelas.
Siempre es difícil, quizás pues tú que tienes mucha experiencia evaluando corazones fetales, se te hace más fácil poder definir las orejuelas, pero es importante porque forma parte del análisis secuencial y segmentario irnos desde la concordancia veno-atrial y luego la concordancia ventrículo-arterial y luego la concordancia, atrioventricular y ventrículo arterial. Entonces es muy importante, tienes razón que hay que evaluarla. No recuerdo cuál era la otra pregunta, Jesús. La otra era más un comentario, Héctor. Y bueno, no me Sí, refería claro. No Sí, me refería sí. al isomerismo, me refería al valor de las orejuelas para la concordancia atrioventricular, tal como lo respondiste. Claro, sí, pero sí, siempre sigue siendo un reto. Yo no sé si tú tienes algunos trucos especiales para reconocerlas en los casos en los que, pues, es relativamente fácil cuando tienes un derrame, pero de rutina a veces cuesta. ¿Sí? Bueno, creo que quedó complacido Jesús. Si estamos en este momento, mi querido maestro Héctor, estamos con el micrófono abierto a toda la audiencia. Una disculpa. Micrófono abierto para toda la audiencia para que yo estoy seguro que cuando se plantan enfrente uno de la computadora, abres el navegador y pides valoración de corazón fetal, te vas a encontrar un sinnúmero de presentaciones de Héctor Quiroga, que dicho sea de paso no es su único nombre. ¿Cierto? Sí, mi segundo nombre es Gonzalo. El primero es por mi abuelo y el segundo es por mi tío. Ahí está. Mi papá se llama Ramiro. Aunque no aparece como Héctor González, pero aparece como Héctor Quiroga. Y entonces, bueno, Héctor, comento esto antes de la pregunta del maestro Palermo, porque cuando uno está enfrente, yo lo hago, yo veo tus pláticas, maestro Héctor. Sin embargo, bueno, pues ya uno se sienta y a lo que viene. Y en este momento, pues tenemos la posibilidad de preguntar. Así que adelante, colegas, distribuyamos el tiempo equitativamente y vámonos a lanzar las preguntas. Bueno, Jorge, bueno, Adelante, maestro Palermo. sí, Héctor, la verdad, muy bien, muy claro y felicitaciones. También quería decirle a Jorge que estos día martes, cada 15 días, estos webinars forman parte de la diplomatura que se está haciendo en Argentina, que hay 130 inscritos en la diplomatura Tucumán. Así que muchos de ellos están viendo seguramente esto y en algún momento me tienen que decir cuántos argentinos tengo. Si 1, 2, 10, 20, me lo dirás. Bueno, y ahora viene la pregunta para Héctor, que bueno, nuevamente muy buena la clase, muy clara, los esquemas todos. La pregunta sería, ¿cuántas de estas alteraciones troncales se podían diagnosticar o sospechar en el primer trimestre de la gestación? Y bueno, es que va a depender de muchas cosas, ¿no? Okay. Va a depender primero de la experticia, va a depender también del equipo, va a depender de que tanto le pongamos al corazón en el primer trimestre. La mayoría de las veces estas cardiopatías las vamos a ver diagnosticadas en el segundo trimestre. En el primer trimestre, si usted revisa las estadísticas, ve canales atrioventriculares prácticamente las más diagnosticadas, pero todo va a depender de cuánto le pongamos en la evaluación del corazón fetal. Y es que no solamente, o sea, evaluar el corazón en el primer trimestre es un arte que amerita no solamente el conocimiento de la anatomía del corazón y del conocimiento de las cardiopatías, porque si usted se pone a dar cuenta, la sensibilidad aumentó cuando empezamos a usar el Doppler color. Y para usar Doppler color en el primer trimestre debemos conocer muy bien el manejo de lo que vendría siendo el PRF, los filtros de pared, el manejo de la persistencia, la ubicación del foco, que prácticamente yo considero es un arte bastante complejo evaluar el corazón en el primer trimestre y mucho más si carecemos de la herramienta o del uso adecuado del Doppler color. Yo hace poco para lo del Clinic de Barcelona
Hice una revisión de mis casos desde el año 2000. Fueron 10 años de revisión de los casos que diagnostiqué en esos 10 años en mi consulta. Sí. Sí, y las cardiopatías, la cardiopatía más frecuente fue precisamente la comunicación interventricular. Y de las cardiopatías congénitas conotroncales, la más frecuente fue la tetralogía de Fallot. Fueron las que más se diagnosticaron en esos 10 años. Sí, muy claro. Okay. Sí, quizás, Héctor, la vía transvaginal nos ayudará muchísimo más que la vía transabdominal, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Pero aún usando la vía intravaginal y con traductores de alta frecuencia, si no le metemos color al primer trimestre, diagnosticar las cardiopatías conotroncales puede ser, pueden pasarse por alto, definitivamente. Claro. Muchas gracias. A usted, doctor. A usted. Excelente. Y ahora, bueno, en la sala tenemos a José Luis Inclán que nos estaba refiriendo por ahí alguna pregunta que iba a hacer. Adelante, José Luis Inclán. Buenas noches, bienvenido. Solo que activa tu micrófono, mi querido José Luis, porque no te vemos activo. Con el micrófono, claro. Ahí estás, ahora sí. Hola, muy buenas noches a todos. No, disculpa, no estaba metido al 100 en la plática, la escuché desde un inicio, pero tuve que hacer algo importante. Por el momento no tengo preguntas. Ah, muy bien, mi querido José Luis. Bueno, pues, Héctor, seguro, si alguien tiene alguna otra pregunta, con la manita arriba, yo lo puedo ubicar. Yo quería hacer una última acotación con respecto a un comentario que estoy leyendo, y es que, o sea, hay cardiopatías que pueden llegar a ser muy complejas, y la ruta para llegar al diagnóstico precisamente es lo que como asistente se te va a ir grande. El doctor Jorge Zambrana Camacho, que es un gran amigo, que es la aplicación del análisis secuencial y segmentario. Nosotros tenemos que evaluar la entrada de en las aurículas, tanto de la aurícula derecha, de la vena cava superior, de la inferior, del lado izquierdo, la entrada de las pulmonares, la comunicación de la aurícula derecha con el ventrículo derecho y de la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, y la emergencia de los vasos saliendo la pulmonar del lado derecho y la aorta del lado izquierdo. Parece redundar y que estuviéramos dando una clase de primer año de medicina, pero sin el análisis secuencial y segmentario nos podemos perder en una cardiopatía compleja, y por lo tanto es muy importante tener una metodología, sobre todo en corazón es importante la metodología, y en el diagnóstico prenatal siempre. Por ejemplo, cuando hablamos de la evaluación del cerebro, yo siempre pico el cerebro en 3 mitades y les digo, analicen el tercio anterior, el tercio medio, el tercio posterior, y hagan un esquema de lo que tienen que ver en cada uno. Porque es que cuando uno se come una pizza, no se mete toda la pizza a la boca, sino que se come pequeños slices, y eso nos permite aislar el problema que está aquí adelante, el que está en el medio y el que está atrás. Eso era lo que quería aportar finalmente. Excelente, maestro. Bueno. Ahí yo quisiera añadir algo. Adelante, Alberto. Es importante, recuerden ustedes la conferencia del doctor Jesús Zurita sobre el uso de la ecocardiografía fetal en el primer trimestre. Si bien no podemos hacer diagnósticos topológicos con exactitud del tipo de cardiopatía, existen una serie de marcadores que debemos tener presentes para nosotros sospechar la existencia de la cardiopatía. Sin embargo, además de la experticia, como lo señalaba Héctor Quiroga, es necesario que, si disponemos de equipos de altísima resolución, hoy en día la parte del estudio transvaginal ha quedado única y exclusivamente a aquellos casos en los que hay dificultades técnicas. Por ejemplo, una paciente obesa con un panículo adiposo muy grueso. Bueno, en esas circunstancias podemos recurrir a la vía transvaginal. Ok.
Sí. Y es que estábamos viendo la charla de hace como 1 o 2 semanas atrás, cuando estaba hablando el doctor que es australiano. La cantidad de diagnósticos por vía vaginal en corazón con un equipo de alta gama era tan fantástica que llegó un momento en que yo dije, bueno, o sea, yo no sé en qué mundo vivo yo, pero era humillante ver esa charla, los diagnósticos que hacía. Usted estaba, doctor Mario, ese Sí. fin de semana. Era una locura. Me pasó exactamente igual. Digo, qué burro que soy. Sí. Maestro Jesús Zurita había levantado su mano, adelante. Sí, Héctor, abusando un poco de ti, que sé que hiciste el esfuerzo de la especialización con el grupo del Clinic, así que muchos temas que has revisado bien por ese fin o por otro. Doble salida del ventrículo derecho es un tema a discutir por las clasificaciones. Me parece que una de las formas más prácticas es hablar de la doble salida tipo Fallot, la doble salida tipo transposición, la doble salida tipo Tauching y los tipos de CIB, pero quería saber si hay algún consenso sobre cómo clasificar estas dobles salidas del ventrículo derecho, si tienes conocimiento de alguna. Mira, Jesús, sabes que con respecto a eso, para comprender un poco esa clasificación, yo creo que inclusive el doctor Alberto las ha visto. Yo hice unos modelos anatómicos tridimensionales. La licenciada van a estar en contacto conmigo para que sepas perfectamente cómo estás. Muchas gracias. Maestro Quiroga, discúlpeme, lo silencié. Maestro Quiroga. Okay, ya. Jorge, silenciate a Héctor. Ok, voy. Sí, es que, discúlpenme, un segundo nada más, Héctor. Es que hemos pedido por todos los medios de que nos ayuden con sus micrófonos cerrados y la pregunta tal como la hizo el maestro Zurita no se escuchó, Héctor. Era muy interesante. Yo apenas la alcanzaba a escuchar que había 2 personas que estaban hablando encima. Entonces, voy de nuevo. Por favor, si es tan amable. Lino García, a favor de cerrar su micrófono. Gracias. Decía que Héctor, tal como lo mencionó el doctor Sosa, acaba de culminar con satisfacción y éxito un curso de medicina fetal que hizo con Barcelona. Quería saber si revisaron, o si tuvo la oportunidad de revisar esos esquemas sobre doble salida del ventrículo derecho que se prestan mucho a discusión. Nosotros usamos uno muy sencillo, que es la doble salida tipo Fallot, la doble salida tipo transposición, la doble salida tipo Taussig, con las CIB, si son subaórticas o pulmonares. Pero quería saber si había revisado el tema en ocasión de esa o en cualquier otra ocasión y qué clasificación utilizaba para la doble salida derecha. Mira Jesús, claro, no se escuchó, para el material que nosotros usamos para enseñar las anomalías conotroncales, yo creo que el doctor Alberto lo ha visto, yo usé esa clasificación o la enseñamos dentro del marco del material que usamos, e incluso yo estaba haciendo ensayos con modelos tridimensionales sencillos, de forma tal de poder explicar lo que era un doble tracto de salida tipo Fallot, y con vasos traspuestos, etc. En relación a lo del Clinic, no, mira, creo que, o sea, sí vimos tetralogía de Fallot, vimos todas las conotroncales, pero a fondo, como estaríamos diciendo que ahondamos en las clasificaciones, no, o sea, realmente no vimos absolutamente nada nuevo comparado con lo que vas a ver en la mayoría de los textos. No se discutió a fondo y no formó parte del material que discutimos en las clases. Sí. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Bien, nos dice aquí
Tiene algunas preguntas todavía que sigue escribiendo el doctor Jorge Zambrana. Sí. Doctor Héctor. Sí, aquí estoy viendo una sobre el uso de stick. Adelante. Bueno, el problema con el stick, bueno, aunque la tecnología ha ido mejorando mucho y las adquisiciones ahora son mucho mejor que hace unos cuantos años atrás, yo sinceramente y de todo corazón les digo que uso stick solamente para dos cosas. Uno, para almacenar los volúmenes y poder revisarlos cuando estoy en casa y poder quizás a veces agregarlo a alguna charla. Y la segunda es, no sé cómo decirlo sin que suene feo, cuando quiero impresionar a una audiencia incauta. Así de sencillo. Realmente no uso stick para evaluar mis pacientes, sino para almacenar los volúmenes y para impresionar en una charla. Del resto no lo uso de forma rutinaria, para nada. Ok. Muy bien, gracias, maestro Héctor. Maestro Alberto, estamos cerrando en este momento la participación. Estamos Sí. ahora. Yo agradezco de antemano, Alberto, increíble. Diga, maestro Alberto, por favor. Bueno, veo entre los asistentes a nuestro querido alumno Yasef Helicoidal Antunes. Vamos a aprovecharte que andas por ahí, Yasef. ¿Tienes alguna experiencia en disección de las anomalías conotroncales y el comportamiento de la banda miocárdica de Francisco Torres Guas? Sí, Doc, por ahí hay algunos autores que han hecho marcadores genéticos para determinar la rotación de ambos ventrículos, y por ahí hay alguna pérdida de la rotación en estas anomalías del tronco cono. Se han descrito pérdidas de rotación a favor de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, en donde la misma rotación del bulbus cordis y esta rotación que del conotronco vascular se pierde, y esto favorece la presencia de estas malformaciones. En casos, por ejemplo, donde hay, precisamente como lo mencionaban hace rato, la ventana aórtico-pulmonar, hay una pérdida de la rotación del bulbus cordis. O sea, hay una pérdida del segmento ascendente sobre el segmento descendente, que va a formar un ventrículo único, y ese ventrículo único, por ejemplo, funcionalmente no logra la demanda habitual de un ventrículo izquierdo formado por ambos segmentos musculares. Por ahí hay algunas publicaciones en donde hacen la correlación de la banda miocárdica con las potenciales implicaciones que puede tener con estas malformaciones congénitas. Son bastante interesantes los trabajos, y abordan la embriología y la explicación de otro punto, pero sí hay una pérdida en la rotación de la banda y una pérdida de los segmentos musculares, y pues prácticamente es eso. Y las reparaciones quirúrgicas van enfocadas a restaurar las rotaciones, a restaurar los segmentos que no se llegan a formar. Era un complemento súper bueno. Muchísimas gracias, Yasef. Muchas gracias. Y a mí también aprovechar que muy buena plática del doctor Héctor. Hay algunas cuestiones que a mí me deja claros. Yo, por ejemplo, yo veo a los pacientes en urgencias cuando llegan con falla cardíaca, cuando llegan con dilatación de ventrículo izquierdo, y cuando le hacemos el eco, por ahí hemos encontrado algunas anormalidades. Por ahí apenas tuve un par de casos que se los compartía el doctor Alberto Sosa, de ventana aórtico-pulmonar tipo 1. Bueno, es que te digo una cosa, o sea, quién sabe cuántas ventanas aórticos pulmonares se pasan por alto, porque normalmente creo que nadie espera conseguirse una en etapa prenatal, o al menos que sea tan fácil de diagnosticar. El doctor Alberto tiene unos casos muy bonitos por ahí, que incluso lo hemos usado de ejemplo cuando hemos discutido esa patología, ¿no? Sí. Héctor, una última pregunta quisiera hacerte, ¿no?
Obviamente que durante estos años vivimos la época del screening, ¿no? De todo tipo, de cardiopatía, de aneuploidía, preeclampsia, todo. Y obviamente que el screening hace que uno vaya diagnosticando patología, en este caso las cardiológicas. Ahora, una vez que uno diagnostica esto, y hay mucha gente así como vos y muchos preparados en la pesquisa y en el diagnóstico, una vez que hacen el diagnóstico, ¿cómo encaminan, cómo lo derivan, qué centros de complejidad hay para estas alteraciones que algunas requieren una corrección quirúrgica postnatal? Sí, bueno, en relación al screening, yo le puedo decir que no existe paciente que entre a mi consulta a la cual yo no le mire el corazón, porque lamentablemente pues recibimos a veces pacientes que vienen por diferentes motivos que no tienen nada que ver con corazón. A veces son pacientes derivados por una restricción del crecimiento, para un Doppler, pacientes que vienen referidos, por ejemplo, por cualquier otro motivo, Y yo a todas, absolutamente todas les hago corazón. Por eso quizás en algún momento pudiéramos presentar el trabajo de esos 10 años, porque durante esos 10 años, toda paciente que entró en la consulta, todas pasaron por estudio de corazón. Y ahí podríamos hablar sobre las cardiopatías que se pesquisaron y los diagnósticos. En este caso, aquí en Barquisimeto, nosotros hay contacto con una doctora, que es la cardiólogo pediatra, que es el enlace que hace la conexión del paciente con el Hospital Cardiológico de Caracas. Bien. Y sí, y con quien yo tengo o sea, estamos claros, nosotros hacemos pesquisa, el cardiólogo hace todo lo demás. Sí. Sin embargo, yo trato de hacer la mayor acercación, el diagnóstico más preciso, pero siempre las pacientes son derivadas con una de las 3 cardiólogos que tenemos aquí en la ciudad. Y a mí me gusta mucho trabajar específicamente con esa doctora porque ella es el enlace con el cardiológico infantil y ella encamina al paciente que tiene que ir hacia allá. Yo particularmente doy una asesoría muy básica en relación a la cardiopatía y siempre las refiero para que sea ella la que finalmente les habla sobre el pronóstico y el tratamiento, porque es que ella es la que la va a ver apenas nazca, ella es la que va a poder decirle hasta dónde lo consiguió y hasta dónde progresó. Y en ese campo, pues yo sí le dejo el trabajo siempre a la cardiólogo, siempre. Sí, Héctor, o sea, estoy totalmente de acuerdo con vos. La mayoría hacemos eso, pero lo que yo veo, me tomo unos minutos para esto, para preguntar y para hacer una reflexión, que Pretorius hace 3 años dijo que hay tantas publicaciones, ¿no? Y tanta enseñanza, sin embargo, las tasas de detección en el mundo y digamos, obviamente en diferentes países sigue siendo baja. Obviamente, no dudo de vos, de todo lo que decís, que una maravilla lo que hacés, no. Yo cuando hice la pregunta le hice en términos generales, ¿no? O sea, una en términos generales y otra en términos particulares. En términos generales es que, obviamente, que hemos aprendido, o la mayoría, ¿no es cierto?, de los obstetras y lo que hacen diagnóstico por imágenes, hacer la pesquisa, o por lo menos hacer los cortes de Jagger y ver si algo no es normal, lo deriva. Entonces eso está muy bueno. La tasa de detección sigue siendo baja en Latinoamérica. Sí. Si vos me decís en Argentina, sigue siendo baja, a pesar de los esfuerzos de estar el Programa Nacional de Cardiopatía Congénita, que funciona muy bien, pero bueno, estamos empeñados en que esto se fortalezca. El tema era antes para nosotros hacer el diagnóstico y luego no había dónde operarlo porque excedía la cantidad de patologías, ¿no es cierto?, a las posibilidades del hospital. Ahora, por suerte, en la Argentina hay una red en la cual cuando uno diagnostica, digamos, una patología severa, entonces, como decimos, con la conjunción de los cardiólogos y demás, que finalmente son los que nos van a ayudar en la última palabra y en el tratamiento, esto es muy bueno porque, bueno, hay por lo menos 5 o 6 hospitales de referencia a los cuales uno puede, tanto público como privado, que uno puede referir a esa paciente. Entonces ese era el temor inicial mío.
cuando comenzó este programa de cardiopatías congénitas, había casi 800 chicos en espera para ser operados. Y ese fue el punto inicial, fue el start point, digamos, para implementar realmente el screening de cardiopatía. No obstante, yo te diría, y no exagero, que el 80% de los que hacen ecografía, especialmente, digamos, que vienen de la obstetricia o del diagnóstico por imágenes, yo creo que no hacen, ¿no es cierto?, el screening de cardiopatías, y a veces hay muchos diagnósticos que tampoco se llegan a concretar. Lo cual con esto quiero decir que las cardiopatías que son más frecuentes que las aneuploidías, me parece a mí que excelente esta charla, excelente que se hable tanto de cardiología, porque esto va a rebotar, y mucha gente se va a entusiasmar, por lo menos para comenzar a hacer screening a todas las pacientes, desde el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, por la variancia que tienen esta patología, ¿no? Claro, es que incluso, doctor, yo me atrevería a decir que así como medimos el diámetro biparietal, siempre deberíamos ver el corazón del feto. Y hay una cosa muy importante. Mire, no existe ninguna persona sobre la faz de la Tierra que sea infalible. De hecho, recordando una de las cosas que discutimos con el doctor Gratacos, llegaba y decía, a mí se me acaba de pasar hace unos días una tetralogía de Fallot, y así empezó esa discusión de casos de ese fin de semana. Y es que es dentro de las conotroncales, es una de las que más se puede pasar por alto. Porque Claro, recuerde que el PIN Fallot, los Fallot que son con estenosis leve, pueden pasar incluso por alto hasta el primer año. Así que, o sea, hay que estar claro que no las vamos a diagnosticar todas, pero tenemos que hacer el DBP del tórax, debe ser evaluar el corazón del feto en todos los pacientes, así como medimos fémur y cabeza y todo lo demás. Claro. Maestro Héctor. Hay que añadir algo aquí. Fíjense usted, aunque sigue siendo bajo el diagnóstico de cardiopatías congénitas en la etapa antenatal, estamos en una situación mucho mejor que antes, cuando el bebé nacía y se presentaba una cianosis, una taquipnea o una insuficiencia cardíaca grave. Hoy en día por lo menos tenemos el chance de ir enseñando a nuevas generaciones de médicos a hacer buenos cribados, a familiarizarse con la anatomía cardíaca fetal, porque yo recuerdo que cuando comenzamos a hacer ecografía en la década del 80, medíamos el diámetro biparietal y el fémur y veíamos el latido del corazón del bebé y decíamos, aquí hay un bebé y está vivo. Y nada más. Señores, eso ha pasado mucho tiempo y hemos tenido que aprender a disecar con nuestros equipos la anatomía del feto. Y el médico que hace ultrasonografía embriofetal, si no hace y no conoce bien a profundidad la anatomía tanto del embrión como del feto, no solo se le va a escapar a cardiopatía, se le va a ir una agenesia del cuerpo calloso, se le va a ir un quiste de la fosa posterior, en fin, cualquier cantidad de cosas. ¿Y cómo aprendimos a hacer diagnósticos? Simplemente aumentando nuestros conocimientos, yendo a las fuentes de información y estando pendientes de lo que nos pueden enseñar los investigadores en cada una de estas áreas. Yo considero que nosotros tenemos la obligación de seguir insistiendo para que las generaciones que vienen detrás de nosotros sepan más que nosotros, porque cuando nosotros comenzamos a hacer ecografía, realmente yo buscaba el ductus venoso drenando en la vena cava inferior y nunca lo conseguía, y tuve que disecar fetos para demostrar lo que posteriormente demostró el grupo del King College, que el ductus venoso desembocaba en el vestíbulo venoso subdiafragmático y no en la vena cava inferior. ¿Right? Y sin embargo, ustedes siguen viendo en los libros actuales que el ductus venoso desemboca en la vena cava inferior. Nosotros tenemos que ir rompiendo paradigmas constantemente y la única forma de hacerlo, indudablemente, es estudiando cada día más y oyendo a
las personas que tienen experiencia en este sentido y nos presentan imágenes que uno las va a reconocer en el futuro. Si uno no aprende a reconocer imágenes patológicas, no hay forma de hacer diagnóstico, distinguido colega. El cerebro no va a reconocer imágenes que usted previamente no ha conocido. Le pueden mostrar un dinosaurio. Si usted no ha visto un dinosaurio nunca en su vida, va a decir que eso es un dinosaurio. Sí, claro. No, y otra cosa muy importante sería poder saber cuántas veces nos equivocamos en el diagnóstico, que sería mucho más aprendizaje que lo que pudiéramos leer en un libro. Por eso yo siempre digo que sería muy bueno para mí saber cuántas veces me equivoco. Me gustaría que los colegas me dijeran, mira, Héctor, ¿sabes qué? Se te pasó esta cardiopatía, porque de seguro voy a mejorar mis tasas de diagnóstico juzgándome y siendo juzgado por las personas que pueden llegar a hacerlo. Maestro Héctor, tenemos dos manos levantadas, pero si me permite, hemos estado haciendo un ejercicio y me gustaría que me apoyara en esta ocasión. ¿Está viendo usted mi pizarra? Sí. Okay. Y en esa pizarra está lo que hemos llamado resumen o recomendaciones. ¿Con cuánto está usted de acuerdo de lo que está escrito según lo que usted dijo? Eso fue lo que yo capté. ¿Y qué es lo que considera que haga falta como puntos estratégicos únicamente? No, bueno, es un excelente resumen porque pasamos de lo que estábamos conversando, ¿no? Hacer un buen corte de 4 cámaras, identificando, haciendo en ese corte lo que vendría siendo el análisis secuencial y segmentario que nos permitiría evaluar la relación de dichas cámaras. Por supuesto, también evaluar los tractos de salida, el corte de 3 vasos que no solamente nos permitiría diagnosticar la cardiopatía, sino también hablar sobre la ductusdependencia y el uso del Doppler color, que vino a colación por el comentario que hacía el doctor Alberto de lo que vendría siendo la importancia de identificar si una cardiopatía de esta es una cardiopatía ductusdependiente o no. Me parece que ese vendría siendo un excelente resumen. No sé si el doctor Alberto o alguien más quisiera agregar algo. Excelente, le agradezco. Hay una mano levantada, Jorge, de Silvina. Sí, claro. Adelante, por favor, doctora Silvina. De Argentina. Amable. Adelante, tía Silvina, por favor. Hola, buenas noches. Felicitaciones al doctor Quiroga primero. Me encanta este chat, estos debates que se arman después de la charla. Una consulta en cuanto al asesoramiento que decía el doctor Palermo, una vez que uno detecta, en el caso de las patologías conotroncales, se manda todo para estudio genético además de la confirmación diagnóstica, o sea, a todas las patologías conotroncales tiene asesoramiento genético. No, si revisas las estadísticas te das cuenta que la transposición, por ejemplo, la transposición completa de grandes vasos tiene una baja asociación a anomalías cromosómicas, pero hay una cosa muy importante. Fíjate que en la medida que ha ido avanzando el diagnóstico genético y hemos tenido el chance de pasar de la evaluación del cromosoma como tal y pasar a las microdelecciones y ahora a la secuenciación del exoma, vamos descubriendo más asociaciones. Y yo creo que si bien es cierto, hay algunas cardiopatías que tienen una alta asociación a cromosomopatías, como por ejemplo la trisomía 21 asociada con la tetralogía de Fallot. Hay otras que no se asocian a ningún tipo de cardiopatías, como por ejemplo la transposición completa de grandes vasos, incluso la transposición congénitamente corregida. Sí deberíamos estar claro que existe una alta asociación entre las microdelección 22q11 y las cardiopatías congénitas. Y quizás valga la pena entonces, ya que tomamos una muestra para evaluar cariotipo, incluir las microdelecciones dentro del estudio que vamos a realizar, sobre todo si pensamos en una anomalía conotroncal, porque es que hay una alta asociación entre precisamente 22q11 y las controncales. Maestro Zurita, perdón, María Silvina, ¿quedó contestado? Sí, una consultita más. Adelante.
Y en las conotroncales, en cuanto a, en todas evalúas el timo, buscas. ¿Aló? Hola. Sí, se cortó. Ah, no, en cuanto a la evaluación del timo en las conotroncales, por la Sí, asociación con bueno, la dirección del... sí. De hecho, yo tengo varios casos de conotroncales donde tengo la evaluación del timo y evaluábamos el tamaño del timo y el volumen, etcétera. Pero yo pienso bueno, claro, en nuestros países hay muchas limitaciones, pero cada vez que nos estamos acercando más al diagnóstico genético con la posibilidad de hacer evaluación de microdelecciones y repito, más allá, secuenciación del exoma, evaluar el timo de la forma, para mí, ya rudimentaria a estas alturas, yo no creo que se haga, por lo menos yo no creo que yo vaya a ver a Ravicha Owi evaluando un timo en una conotroncal si puede hacer un microarray, ¿entiendes? De hecho, Claro, en muchos exacto. países a todas las conotroncales le piden microarray y forma parte del estudio. Bien, gracias. Claro, sí. Excelente. Jesús, ¿había usted levantado la mano o la dejó levantada? Ya no me di cuenta, Zurita. La dejé levantada si hay oportunidad de tiempo, si no, no quiero abusar. Cerramos con su comentario, Zurita. Adelante, díganos, maestro. Me pareció súper interesante el que Héctor haya comentado con sinceridad y entre nosotros que en este curso que él inició con el agente de Barcelona, Gratacós haya dicho como un acto de sinceridad que se le había pasado días antes un falot. Y sí, todos vamos a tener omisión, algunos diagnósticos de omisión. Los diagnósticos de omisión más frecuentes en manos de un experto no es un falot. Un falot no se le puede pasar a un experto. Se le puede pasar una CIB pequeña, se le puede pasar una insuficiencia valvular mitral o tricúspide leve o moderada, Claro. se le puede pasar una insuficiencia aórtico pulmonar leve o moderada, pero un falot no se puede pasar, no se puede pasar. De Claro. tal manera que yo recordé mientras hablaba aquella frase famosa de Luis Racetti que decía, es preferible un error bien comentado que un éxito muy celebrado. Yo, que soy un obsesivo y llevé durante aproximadamente 18 años un registro completo para saber cuál era mi sensibilidad y especificidad, y la publicaba en mi consultorio, en mi consulta, la gente recibía una hoja para que supiera que cuando viniera a hacerse un ultrasonido, cuál era mi capacidad y dónde habían estado mis errores. Además que en mi ejercicio público tuve un hospital cerrado que podía controlar exactamente todo lo prenatal y lo postnatal. De hecho, no egresaba ningún recién nacido de mi hospital si yo no le hacía cerebro, corazón y abdomen ecográficamente. Eso es otro tema. Pero volviendo a lo que tú habías comentado, a un experto se le puede pasar una transposición congénitamente corregida. Esa es de las que más pasa, porque la mayoría no buscamos de forma rutinaria la concordancia atrioventricular y la concordancia ventrículo-arterial. Por eso en los cursos de ecografía insistimos que eso forma parte del examen del corazón, esa concordancia. Sí. Y retomo lo del falot, porque lo bonito hubiese sido que Gratacós hubiese traído las imágenes, las exponga y se puede aprender del error. Lo interesante no es confesar el error, lo interesante es aprender del error. ¿Dónde estuvo? Revisé el video, revisé los clips, aquí estaba la asimetría arterial y no me di cuenta, aquí estaba la aorta cabalgando y la CIB y no me di cuenta, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y quiero decir simplemente que confesar un error no me hace humilde. Confesar un error me puede hacer torpe si no aprendo del error. Sí, bueno, fíjate, yo no quiero prolongar más, pero recuerdo mucho que hace años llegó una paciente a mi consulta con un CD de un estudio que yo había hecho hace unos cuantos años atrás y me dijo, doctor, voy a regresar la semana que viene para que me evalúe este embarazo, pero quisiera por favor que revise este CD que es suyo de un bebecito que usted me hizo el eco hace unos 5 años atrás y el bebé murió.
Entonces yo tomé el CD y lo traje a mi casa y lo vi 1 y 1000 veces. Y dije, bueno, en este caso lo único que yo creo que quizás se me pudo haber pasado fue un retorno venoso pulmonar anómalo parcial. Y regresó la señora la semana siguiente a buscar su CD y a hacerse la evaluación de ese otro embarazo. Y me dice, doctor, ya revisó en qué se equivocó y de qué murió mi otro hijo. Y yo le dije, señora, mire, vi ese video muchas veces y creo que lo único que se me pudo haber pasado fue un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial. Y me dijo, sí, doctor, eso fue lo que se le pasó y de eso fue que mi hijo se complicó y se murió. Entonces, ese caso fue una gran enseñanza porque de ahí fui mejorando mi análisis secuencial y segmentario y creo que me enseñó tanto que me ayudó muchísimo a hacer mejores diagnósticos. Eso fue hace aproximadamente unos 8 o 10 años atrás. Bien, maestro Héctor, estos últimos comentarios, como ha dicho el maestro Mario Palermo en su momento, para los que nos quedamos, como dijo María Silvina, me parece que, es más, no me parece, sin duda, como ya lo hemos dicho, maestro Mario, son el extra y eso que no pagamos, casi la gran mayoría, la taquilla de entrada a este magno evento, pero no dejan de ser las perlas del profesor. Maestro Héctor Quiroga, verlo, tenerlo en vivo ha sido, se lo digo sinceramente, de parte de la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios en Ultrasonido en Medicina y Biología, un honor. Con esto damos fe, mi querido Rafael Ceballos, que ahí lo tengo enfrente, de que la Federación tiene muchos amigos y a su vez, maestro Alberto, lo dijimos ya, la Federación tiene esta plataforma latinoamericana, que le podemos ya decir así, maestro Héctor Quiroga, una ventana, un espacio de convivencia donde todos los colegas que nos dedicamos a esto, ya sea en obstetricia, ginecología, abdomen, musculoesquelético, Doppler, vamos a encontrarnos y de vez en cuando hacer un debate ideológico, en otras hacer un debate científico, en otras hacer confesiones como las que escuchamos hoy, pero de las que se aprende, sin duda, que nos quedan aquí. Muchísimas gracias, por haber accedido a tener esta charla el día de hoy. Felicidades nuevamente. Oiga, Rafael, ¿por qué no invita a todos a que demos un aplauso como usted lo está haciendo? Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chao, Mario. Un abrazo a todos. Chao. Felicitaciones. Nos vemos en ustedes. Gracias. Un gran abrazo. Okay. ¿Qué pasó con el maestro Mario Cruz? Que no lo vi más nunca. Pues usted corrió, maestro Alberto. Calladito, pero bien portado. Hermano mío, recibe un gran abrazo. Felicidades, un gran abrazo Héctor. a todos los asistentes, a todos los Marito grandes Palermo, amigos que lo son mejor mis verdaderos cuates. Eso es ahorita, cuídate mucho. Lo vi por ahí, un gran abrazo. Gracias. Chao. Sigue bien, Albertico. Acuérdate que debes un aniversario por ahí. Sí, señor. Correcto. Recordando el anuncio, nada más, si me permiten 20 segundos, recordando el anuncio, en 15 días nos vamos a ver con el maestro Alberto Sosa, es la charla que sigue a continuación, y ojalá, hoy les agradecí y les reconocí la entrada muy temprano a esta cita, de verdad que les agradezco muchísimo, ojalá, y en 15 días nuevamente volvamos a estar todos a la misma hora. Muchísimas gracias. Ahora sí, a despedirnos. Buenas noches. Un abrazo, maestro Héctor, maestro Mario, Ceballos. Presidente, muchas felicidades, señor presidente. Chao. Bueno, Jorge, me olvidaba, viva Argentina, ¿no? Gracias por estar, viva Argentina, claro que sí, Mario. Claro que sí. Un abrazo para todos los argentinos que estuvieron hoy. Un abrazo. Felicidades, qué bueno. Ya vi que sí los tiene usted alineados, maestro Palermo. Sí. Okay. Bueno, Edson Barrios, que también estuvo, Virto,
Paquito Aciaín, qué bueno. Gracias, Jorge. Buenas noches Chao, chao. a todos. Un abrazo. Yudey, Igualmente. doctor Zambrana, Cindy Garza, Lisbeth María Espinosa. Artemio, cuídate, buenas noches. Doctor Luis Carrasco, qué bueno, lo vimos toda la charla. Excelente, un abrazo. Gracias, Jorge, cuídate mucho, un abrazo. Estén muy bien, te viene el auto, por ahí vi que ibas manejando, con cuidado. Sí, ando manejando. Un saludo, abrazo a todos los presentes. Claro que sí. Todos estuvimos aquí bien contentos, fíjate, con Benjamín Reyes Agüero, con el doctor Arismendi Brito, Rocío de la Cruz, Guadalupe Castillo, Carlos Daniel Rojas, Reinaldo Valero, Misraim Levi, Víctor Hugo, Roberto de Los Ángeles, Daniel Chirinos, Daniel Aguirre, que no lo había visto, pero qué bueno que está aquí, bienvenido. Silvia, Guillermo Abitia, Johnny Rivero, Víctor Hugo, Arnoit Torres. A todos, muchas gracias. Buenas noches, Guadalupe Castillo. Un abrazo. Nos vemos en la siguiente.